Hola Tito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, vamos bien. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde estás? Yo estoy en un lugar que se llama San Bartolo, en Lima, Perú. Ujú. Ok. Y quería preguntarte, porque me llama mucho la atención todos los instrumentos que tienes allí. ¿Me los quieres presentar? Bueno, eh, empezaremos con un instrumento que se usó como portal sonoro para abrir las ceremonias, para convocar a los dioses. Fue la trompeta de cerámica de la cultura nazca, ¿no? Proveniente de la cultura nazca, una cultura ancestral que vivió hace 2000 años. Entonces abriremos este momento contigo, Laura, con los amigos que te escuchan, con un sonido de trompeta como lo hacían los abuelos hace miles de años. ¡Wow! Tremenda bienvenida, tremenda bienvenida. Esa es una apertura de espacio 100%. Déjame que te voy a presentar. Tu nombre es Tito La Rosa, eres músico, compositor, maestro, duende, sanador, sonador, curandero de sonido. Eres además investigador, constructor de instrumentos prehispánicos y tradicionales. Nacido en Caruás, vives en el Valle Sagrado en Cusco, Perú, donde fundaste la Casa del Sonido. Según tus palabras, hay un espíritu vivo dentro de cada instrumento. Bienvenido, Tito. Gracias, Laura, por tus palabras cariñosas. Sí, esa expresión la tomé de los abuelos y de las abuelas de la tradición, ¿no? Nuestros abuelos consideraron a los instrumentos musicales seres vivos, entes vivientes, con una vida diferente al humana, pero con vida, con alma. Entonces, de allí nació la frase, ¿no? Que en cada instrumento musical está una ánima acústica, una ánima sonora. ¿Todos esos instrumentos que tienes allí son de la época prehispánica? Hay un instrumento que viene de nuestros ancestros. Hace 2000 años vivió en nuestro territorio, en el sur, una gran cultura, ¿no? Contemporánea con los mayas, la cultura nazca. Entonces, de allí viene este instrumento, conocido con el nombre de amutara, de cerámica de la cultura nazca. Y también otro instrumento ancestral son estos cántaros acústicos que suena cuando el agua discurre dentro del espacio interior de este cántaro, ¿no? Y produce
un sonido. Entonces vamos a regalarle a tu audiencia esta interrelación musical entre una antara de cerámica de hace 2000 años con otra afinación, con otros intervalos, acompañada de los cántaros acústicos de las vasijas silbadoras ancestrales de nuestra tradición. Qué bonito ese sonido. Son intervalos que nunca antes hemos escuchado, ¿no? Entonces el cuerpo se pone en alerta, responde y se manifiesta, ¿no? Sí. Me gustaría que compartieras algo acerca de los instrumentos ancestrales como estos y la tradición andina. En nuestra tradición, como te decía, los instrumentos musicales fueron considerados entes vivientes. Entonces, tuvieron varias funciones, ¿no? Se utilizaban los instrumentos musicales para ceremonias de siembra, de cosecha. Se utilizaban algunos instrumentos musicales también como instrumento de pasaje, ¿no? Para mostrarle el camino a las personas que trascendían. Habían instrumentos musicales también de carácter amoroso, algunos otros instrumentos festivos. Entonces la música en el antiguo Perú, en la tradición, estuvo muy vinculada a las situaciones de contexto social, ¿no? Y formó parte importante, ¿no? de la tradición. Un poco no muy bien entendido por Occidente, porque se los considera algunos instrumentos un poco rudimentarios, no afinados, pero los instrumentos tuvieron su propia afinación. No tenían que tener una afinación al 440, ni al 432, ni al 428, ni al 485. No, se afinaron en forma natural, con la respiración del viento, con la respiración del agua, con el vínculo con la naturaleza. Por ejemplo, estas antaras de pluma de cóndor tienen su propia afinación y la música la va convocando, ¿no? La voz invocando.
Qué belleza, qué belleza. Cuando el sonido como que abre portales, ¿no es cierto? Una herencia acústica importante y, como tú dices, nuestra tradición consideró el sonido como portal. Y de ahí todo lo que hacemos lo debemos de la tradición, ¿no? Entonces de ahí he incorporado para nuestra escuela que este manifiesto, ¿no? Que es los nueve portales, sonido, símbolo y tradición, ¿no? Que es el curso que impartimos en la Escuela de Sonidos Perú. Trabajamos mucho con el símbolo, trabajamos mucho con la tradición, con las frecuencias, con los sonidos y con la curación, ¿no? El sonido como vibración luminosa, el sonido como expresión de lo sagrado, el sonido finalmente como expresión de amor, ¿no? Capaz de transformarnos y de sanar. Me llama mucho la atención esa quena larga que tienes. Es un instrumento maravilloso, ¿no? Tiene un sonido constante, ¿no? Como es el sonido del mar, constante. Y las olas, ¿no? Son como notas musicales que cambian de sonido. Entonces, esta flauta tiene un sonido constante, un llamado sonido pedal. Y dentro de ese sonido pedal existen notas musicales que producen armónicos muy especiales, ¿no? Y producen melodía dentro de ese sonido pedal. Qué lindo cómo utilizas, me llama mucho la atención cómo utilizas el aire después en el instrumento. Es como un sellado que tú haces. Déjame preguntarte, esa flauta, porque he leído que tu hijo es luthier, que es, realiza instrumentos. ¿Esa flauta la hizo tu hijo? Sí, esta es una recreación que hizo mi hijo Gabriel Omar. Él es el que me proporciona, ¿no?, las flautas de bambú y está en constante búsqueda sonora. Y hizo esta recreación de este instrumento y le llamó la flauta del cielo y de la tierra, ¿no? Seguramente porque te conecta con el universo del Hanan Pacha, del mundo de arriba, pero a través tuyo, que eres el Kai Pacha, te conecta también con el Uju Pacha, que es el adentro de la tierra, ¿no? Entonces, más o menos me cuenta que se inspiró en esa enseñanza de la tradición y
y confeccionó esta flauta maravillosa, ¿no? La flauta del cielo y de la tierra. Esta es una flauta también creación de Gabriel Omar La Rosa, de la Rosa de Bambú. Él le llamó la flauta de los hemisferios, ¿no? Tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho, que a veces necesitan respirarse y necesitan vincularse y necesitan darse la mano y a veces trabajar juntos, ¿no? Esta flauta permite llegar a esa manifestación. Tiene una parte que corresponde al hemisferio izquierdo y tiene la otra parte que corresponde al hemisferio derecho. Y ambas en algún momento se juntan, suenan simultáneamente y producen un armónico muy sano. Me encanta, Tito. Es como que estás vibrando en un alto astral, porque te siento como elevarte realmente. Cada vez que te veo cómo lo disfrutas, cómo te conectas con el instrumento. Y te iba a preguntar, ¿cómo opera el sonido para la sanación humana? Nosotros somos entes acústicos, ¿no? Si algo somos, más que agua, más que fibras, somos sonido. Y claro, cuando encontramos un sonido sanador que se emite con una intención sanadora profunda, que se emite con una cierta dosis de afectividad, lo que le llamamos el munay, el amor, es un sonido eminentemente curativo, ¿no? Entonces, te puede alinear internamente, puede abrir lugares que estuvieron cerrados, ¿no? Te llena de vibración luminosa y te aquieta, te calma, encuentras tu silencio, tu armonía interior y puede sanar diferentes males. ¿Cómo es la base del Ícaro que nos lleva? Es como trabaja con el ritmo de tambor o del latido del corazón. ¿Podrías comentarnos algo acerca del Ícaro? Bueno, el Ícaro fue... Yo tuve dos fuentes de inspiración, ¿no? Los boleros, porque mi madre fue bolerista, entonces mis sonidos, mis cantos de cuna fueron boleros, pero el otro género, más que género musical, la otra manifestación sonora fueron los ícaros. Los ícaros son cantos de poder que le vienen
a los maestros, a los curanderos, a los maestros ayahuasqueros. Son cantos que se manifiestan, ¿no? Que ellos los respiran. Y son cantos poderosos de transformación, ¿no? de cambio. Y estos icaros comúnmente son acompañados de un instrumento musical que es la xacapa, que son unas hojas, a veces plumas, y es canto y plumas, y a veces también es acompañado por las sonajas. Entonces, esos tres forman una unidad, y esos son los icaros, no son los cantos de poder de los maestros ayahuasqueros. Y claro, te digo que tuvieron mucha influencia en mí, porque yo era un músico diferente antes de mi experiencia con planta maestra. En este caso, con el ayahuasca. Yo empiezo a tomar el ayahuasca y cambia mi música porque, claro, experimentas una muerte y un renacimiento, ¿no? Entonces te queda vacío y comienza ese proceso, ¿no? De incorporar sonidos, de buscar sonidos, de despertar sonidos dentro, y mi música comenzó a cambiar. Es así que nacen 3 discos con esa tendencia, ¿no? El disco Ayahuasca, Viaje de Duración, el otro disco Icaro, Canto Chamánico, y lo hago con 2 importantes curanderos de la tradición, ¿no? El maestro José Campos, la maestra Amelia Panduro y el maestro Milke Signori, con Pepe Chiriboga, con Tavo Castillo y un servidor. Tejemos esas diferentes bondades acústicas y se creó este disco Icaro, Canto Chamánico. Y el último disco que cierra esta serie es Ayahuasca, La Otra Orilla. Entonces los icaros y la madre ayahuasca tuvieron mucha repercusión en mi música y en mi salud. Estoy curioso por escuchar el sonido de esa flauta doble que tienes allí. Bueno, esta flauta es, le llamamos la flauta del amor. La flauta del amor también es muy, muy profunda, ¿no? Tiene su parte masculina. Y tiene su parte femenina. Y después suenan juntos, ¿no? Representa un principio de nuestra tradición. Fue inspirada esta flauta en un principio de nuestra tradición, ¿no? De la dualidad complementaria. Es uno de los ejes de nuestra tradición, el yananti, lo masculino, lo femenino que habita en todo el universo. Y de ahí nace esta flauta, la flauta del amor. Y después se toca en forma conjunta la flauta masculina y la flauta femenina.
Qué belleza, Tito. Qué belleza. Un instrumento más impresionante que otro. Todo me ha sorprendido muchísimo. Porque a veces el formato a veces uno tiene como una predisposición, pero el sonido va surgiendo de diferentes formas. Yo quería que nos hablaras un poco y que compartieras los retiros que tú haces, como el sonido como semilla o el viaje al corazón del sonido, que haces acompañados por otras personas, como trabajas con un Pampamisayo de la Nación Quero, como es Benito Apaza, inclusive con tu hijo Gabriel Omar. Cuéntanos un poco cómo funcionan estos retiros de Sound Healing. Bueno, fueron surgiendo por una necesidad de, de conformar la tribu, ¿no? De las clases, si bien es cierto, venía uno que otro estudiante, no nos permitía una experiencia grupal profunda, ¿no? Y en el grupo, en la tribu, se aprende porque se manifiestan diferentes saberes y se manifiestan diferentes maestros y compartimos durante 7 días, 6 días, un espacio, ¿no? Creamos un universo. Entonces, nacieron un poco por esa necesidad y cada vez se fue profundizando y, como tú dices, hemos incorporado a un maestro de la tradición, ¿no? Nosotros somos alumnos de la tradición, ¿no? Pero incorporamos a los maestros originarios de los pueblos originarios, ¿no? Y como tú bien lo has dicho, el maestro Benito Apaza, Pampamisayo de la Nación Quero, que es de una familia de linaje, ¿no? El linaje de los Apaza. Entonces él es el encargado de oficiar la ceremonia de curación con rosas. Él hace la bendición y el trabajo con las rosas de 3 colores. Bueno, lo hacemos en forma conjunta. Él hace el despacho, ¿no? La ofrenda. Él con su esposa. Entonces hay un balance, ¿no? El llanante. Y bueno, y Gabriel Omar aporta esta técnica ancestral del diálogo musical a través de las zampoñas, de los ciclos. El ciclo tiene 2 partes, tiene una parte masculina, otra parte femenina, y él enseña el diálogo musical. Las 2 construyen una melodía. Entonces, más o menos por ahí discurre en retiro y también incluye visitas a lugares sagrados. Visitamos el Templo de la Luz, o visitamos Ñaupe Iglesias, que es un templo donde se hacían las grandes iniciaciones. Visitamos Pisa, ¿no? El templo de Hanan Pacha, el templo del Hondo. Visitamos Moray, es el templo de la semilla, ¿no? Es el lugar de espiral, donde se experimentó con la semilla. Es un retiro que combina un poco lo vivencial, combina lugares sagrados, pero también incorpora la formación. Entonces también ingresa un poco el aprendizaje de ciertas técnicas, más que técnicas, de ciertas maneras chamánicas de cómo abordar un proceso de curación con sonido. Por ahí caminan los retiros y hacemos 2 o 3 retiros anuales. Este 21 de marzo tenemos un retiro que justamente va a estar focalizado en la semilla,
todos nacemos con una semilla adentro, ¿no? Y esa semilla después se multiplica, ¿no? Esa semilla tenemos que cuidarla, tenemos que hacerla florecer. ¿Qué escuchas cuando estás en tu casa, con tu niña o descansando? ¿Qué tienes en tu playlist? Bueno, yo soy un amante de la música nativa americana. Escucho mucho al maestro Carlos Nakai, escucho mucho a Peter Carter, un gran maestro del piano. Juntos hacen una unidad muy, muy profunda. Y bueno, siempre escucho boleros, siempre escucho guainos y escucho mucho los cantos, los sicaros, ¿no? De maestros ayahuasqueros que tengo. Y los cantos, esto de la llamada música medicina, ¿no? Pero que en realidad toda buena música es medicina. Entonces por ahí va mi frecuencia musical. Me gusta mucho el charango y por ahí no es muy amplia. Soy más bien repito mucho mi circuito musical. Decir que Tito La Rosa está en Spotify y que nos vamos a montar un buen playlist este fin de semana para escuchar, por lo menos de este lado de la tierra. ¿Podemos despedirnos con música, Tito, ya que nombraste el charango? Gracias por la recomendación. No, sí, mi música después de mucho tiempo está ya en Spotify, ¿no? Hace 2 años. Y bueno, ahí pueden bajar en tenemos 10, 11 o 12 producciones musicales. Les recomiendo el disco Nazca, un disco muy sanador, ¿no? Eminentemente curativo. Nazca, La profecía del águila y el cóndor, el disco Munal, y bueno, también los discos vinculados a la planta maestra, ¿no? El Icaro, canto chamánico. Yo he tenido, pues, soy hincha además, más que hincha, tuve el honor de conocer al maestro, ¿no? A Poncho Rojo, al maestro argentino, ¿no? del charango. Estuve en su casa, me recibió Jaime Torres con gran generosidad. Un maestro, partió hace 2 años. Y bueno, nos despediremos con una pequeña tonada musical. El charango lo compartimos, ¿no? Con Bolivia, con Argentina, con Chile. Nació en Ayacucho, ¿no? Y viajó por esos 4 países profundamente, ¿no?
Gracias, Laura. Munay, querido Tito, espero que tengas una buena tarde, un buen fin de semana y un excelente año. Gracias por este momento, Laura querida. Nos volveremos a encontrar. Así será.